Hoy voy a hablar sobre el tema 3, que trata sobre el procesamiento visual inicial, y voy a comenzar con una introducción general a lo que hemos estudiado en este tema. Para ello me ayudaré del esquema que ves en pantalla, y en él podemos ver que tenemos 3 aproximaciones relacionadas con el procesamiento visual inicial. En primer lugar, tenemos la investigación fisiológica. Esta interpretación inicial de Hubel y Wiesel sobre el funcionamiento de las células de la corteza cerebral se hizo en términos de detectores de características, entendiendo este término de forma demasiado simple, como la respuesta de una célula a las características elementales del estímulo. Los detectores de características son entidades biológicas o tecnológicas capaces de codificar aspectos elementales de la forma de los objetos. Ahora vamos a pasar al punto 2, que es la investigación psicofísica. Aquí tenemos que en el análisis de Fourier, las células de la corteza visual se interpretaron como filtros espaciales sintonizados a componentes elementales de frecuencias espaciales diferentes, que llevaban a cabo una descomposición del estímulo en sus componentes de frecuencia espacial. Los filtros espaciales son mecanismos cuya respuesta dependen de la frecuencia espacial del estímulo. Desde esta perspectiva, el análisis de Fourier proporcionaba un lenguaje para describir el estímulo, y 2, una teoría sobre el funcionamiento de la corteza estriada. Ahora vamos a pasar al punto 3, que es la teoría computacional de la visión, y aquí tenemos a David Marr. Aquí nos indica que Marr dio la razón a las 2 interpretaciones, tanto la fisiológica como la psicofísica. En referencia a la interpretación psicofísica, Marr postuló una fase de filtrado espacial de imagen anterior a la determinación de las características primitivas. El filtrado de la imagen lo situó en las células ganglionares del cuerpo geniculado lateral del tálamo. Y en referencia a la interpretación fisiológica, la determinación de las características en una fase posterior lo situó en las células simples de la corteza estriada. Esto en un contexto de procesamiento de información. Bueno, esto ha sido una breve descripción de lo que vamos a estudiar o lo que voy a resumir en el tema 3.